Recording in progress. And the Louis things, all the juicy and canary bling. She want the kind of things that gonna stain, and she won't give it up until you give her just about enough. Esta es una historia, basada en hechos reales. La pandemia no nos ha permitido reunirnos en una mesa de café, pero la imaginación de ustedes, todos los espectadores, nos van a ver en una mesa de café y nos reunimos para conversar sobre la historia de tres mujeres que tuvieron un mismo plan. Bueno, no solo tuvieron un mismo plan, sino que lo llevaron a cabo y fue con muchísimo éxito. Los nombres de estas mujeres son Marta, Elisa y María Elvira. No se conocían entre ellas, pero sí tenían un objetivo común, el plan. Distintas edades, costumbres, religiones, vivencias, no bajaron nunca los brazos para llegar a planearlo. Recorrieron distintas escenas, el plan para el plan, atravesaron momentos difíciles, malos, conflictivos, pero no se rindieron. El plan había que sacarlo sí o sí. Bien, el hecho de que, como se expresaron recién, tuvieran distintas vidas, pero llegaron a un mismo objetivo, nos hace o nos permite empezar a contar un poco la historia de cada una de estas mujeres y por qué creemos que vale la pena. Vamos a empezar con la primera, Marta. Marta fue una persona que tuvo una vida difícil y que participó de alguna manera indistinta, ¿no?, en 2 guerras mundiales. En la primera, cuando tenía 4 años, con su madre y sus hermanos, dado que el padre había llegado a la Argentina desde Ucrania con anticipación y había puesto un taller de pintura, de tejido, de costura, tuvo que atravesar en brazos de su madre y con sus 4 hermanos la frontera para embarcar a principios del siglo XIX, en 1914, para embarcar así a América. Fue un recorrido difícil y la historia es que cuando estaban cruzando la frontera eran 4 hermanas mujeres y un varón. El
Marta tenía 4 años y su hermana menor era un bebé, y el soldado les dijo que si la bebé levantaba la voz había que matarla. La segunda experiencia es cuando llegaron y tuvieron que embarcar. En ese momento una gitana le preguntó a la madre de Marta hacia dónde iban y dijo América. Y la gitana le dijo, no vayas a América, porque tu único hijo varón, eran 4 mujeres y un varón, se va a morir. Cuando el barco llega a Argentina, por una pandemia de ese momento, el único hijo varón, el hermano varón de Marta, se muere. Y quedan las 4 hermanas, la madre, y se reúnen acá con el padre que tenía el taller de costura. Perdón, José, perdón. El padre de esta señora vino mucho tiempo antes a ver cómo era la Argentina, viajó Había, solo. había venido unos años antes y había logrado en ese momento poder practicar su especialidad, que era la misma que practicaba en Kiev, Ucrania. En ese momento era Rusia. Lo importante de esto es que Marta llegó a 4.º del primario y tuvo que trabajar, pero nunca dejó ni quitó de su vista el hecho de llegar al plan. Cuando hablé de 2 guerras es cuando Marta empezó con el plan, ya en Argentina y pasado muchos años, 22, en el momento que empezaba con el plan, sonó la sirena del diario Crítica, diario famoso de la época, o sea, muy famoso, de que había empezado la Segunda Guerra Mundial. Bien. José, te quería hacer una pregunta por ahí, no sé si te la habrá comentado Marta. Me imagino en esa época, ¿no? Cuando vino en barco desde Rusia, vendría a ser. ¿Cuánto se tardaba en esa época? Y según el recorrido y dónde venía, el barco podía tardar entre 30 días o 35 días. Y en condiciones realmente, de acuerdo a lo que sé de la historia de Marta, le quiero aclarar que los nombres pusimos nombres para no revelar la identidad de cada una, pero sí, fue un viaje muy duro, de mucho tiempo y con mucho sacrificio. Y perdón, José, Marta, ¿dónde se asentó con las hermanas? ¿Dónde vivieron? ¿En capital, provincia, en Córdoba? No, se habían radicado en Buenos Aires, en Villa Crespo específicamente, en lo que se llamaba antiguamente un conventillo, o sea, un lugar donde había piezas, tenían 2 piezas, y después una cocina y un baño en común para los habitantes del conventillo, ¿no? De todos modos, acá comenzamos con la historia de Marta, pero vamos a intercalar la historia de cada una de estas mujeres. Así que... Yo chicos, les puedo hablar, por ejemplo, de María Elvira. María Elvira no es como la historia de Marta, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que tuvieron el mismo objetivo, ¿no? Casi el mismo. Nació acá en Capital, de una familia más, voy a decir, bien acomodada. Tuvo una infancia tranquila, pero fue también, yo no diría una pandemia, pero sí una epidemia que le pegó fuerte, que fue la epidemia de la polio. Y estuvo más o menos en esa época para curarse de eso, por lo que me contó,
tenías que quedarte en cama, no te podías ni mover. Tu propia madre la tenía que llevar alzada hasta el baño, y lo que se hacía mucho era en la bañadera, ¿no? Hacer baños de agua tibia o caliente varias veces por día para poder apaciguar todo. Perdón, Luis, una pregunta. No sé si sabes si realmente le quedaron secuelas de... No, no, no. Por lo que tengo entendido, no me puedo recuperar perfectamente, gracias a Dios. Bueno, muy bien, muy bien. No tuvo más problemas después de eso. No, 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 ninguno. O sea, que enfrentó el plan con integridad y en buenas condiciones. Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, un poquito ya, una vez que terminó el secundario, me olvidé de decir que nació en el año 49, tengo entendido, es un poco más cerca para estos años, y empezó la facultad. Creo que estudiaba profesorado, creo que era una carrera de profesorado, no me acuerdo específicamente en qué, pero en esa época, bueno, estaba la subversión y era muy complicado para las mujeres solas ir a la facultad, y sus padres no le permitieron que continuara con la carrera. Y bueno, yo puedo contar de esta señora Elisa, que me han contado también, que también llegó a la misma relación, quería llegar al objetivo que era el plan. Esta señora Elisa nació en enero de 1935, por lo que me contaron, en Pompeya, barrio muy pobre, también vivía en un conventillo de esa época. El papá creo que era bandoneonista, tocaba con Pichuco, y bueno, y él estaba siempre fuera de la casa, y es como que ella crió los hermanos, porque el papá estaba, y la madre trabajaba todo el día, pero fue una infancia más o menos feliz, pero muy sacrificada. Gente muy pobre, una persona muy pobre, que estudió la primaria, la secundaria, estudió costura, quiso salir adelante como pudo, pero siempre con este plan de hacer esto como lo que estamos hablando los tres, de llegar a ser la meta esta. O sea, que en definitiva el objetivo, que era el plan, de alguna forma, con distintas dificultades, se cumplió. Se cumplió. Exactamente, se pudo sobrellevar cualquier tipo de dificultad entre las tres. Es como que las tres llegaron al mismo camino, la misma meta, el mismo carril, y pudieron tomar ese objetivo que era el plan. Bueno, evidentemente Marta, por la edad que tendría en este momento, casi 112 años, 14 años, no vive. No sé cómo es el caso de ustedes. La señora Elisa tampoco vive, nació en el 35, falleció también, tendría 85, 86 años, tampoco vive. No sé, Luis. No, María Elvira no, María Elvira, tengo entendido, está perfecto, vive y tendría ahora 71 años. Bien, la verdad que el recordar todo esto y contar la historia de estas mujeres nos pone en una situación que es importante. Seguramente, como ellas, habrá muchísimas mujeres que tuvieron una vida mejor o una vida peor. Lo más importante de eso, o de la historia de estas tres mujeres, es que cumplieron el objetivo. A Que eso el quería plan, llegar yo. Ya hablando así del objetivo, del plan. El plan es muy amplio, pero si lo tenemos que acotar, ¿a qué se refiere con el plan? podemos decirlo, ¿no es cierto? Digámoslo, Creo que los tres digámoslo, digámoslo. estamos de acuerdo. O sea, Perfecto, el plan era formar una familia. exactamente. Y bueno, Creo que lo eh, cumplieron, creo que lo cumplieron.
lo lograron realmente, y creo que gracias al plan que pudieron cumplir, y no tenemos que explicarlo seguramente. En mi caso, el nombre de Marta es el nombre real, o sea, específicamente porque es mi madre, y fue la historia de mi madre antes y la lucha después de formar su familia por la enfermedad de mi padre y el tener que hacerse cargo de cada uno de nosotros, ¿no? De mi hermana y mío, y trabajar yendo desde Villa Adelina, acá en zona norte, hasta el centro, ella sola, teníamos un negocito de barrio, a comprar y volver con los paquetes de mercadería en 3 colectivos, mejor dicho, al principio en el tranvía 30 y 2 colectivos, y bueno, mi padre estuvo enfermo, falleció muy joven, y lógicamente ella falleció a los 81 años, pero nos dejó un legado a mi hermana y a mí que tratamos de transmitírselo a nuestros hijos, que es lo importante, es ser buena gente. Y yo creo que también lo que representan estas 3 mujeres puede ser una palabra que es amor. Por ejemplo, María Elvira, para poder completar el plan de formar una familia, realizó el acto de amor más grande que existe para mí, que fue adoptarme. Exacto, yo creo que el valor que tiene el hecho de formar su familia, seguramente con mucho sacrificio al principio, porque es duro hasta tomar la decisión de adoptar, y que hoy puedas estar hablando de ella que la tengas con vos y que puedas estar hablando de ella con tanto cariño, hace que realmente cumplió con su objetivo con creces. Yo con el plan, exactamente. Sí, aparte en esas épocas era bastante complicado, no era la adopción tan fácil como ahora, tuvo que esperar mucho tiempo. Bueno, yo puedo contar de esta señora Elisa, bueno, como dijo José, dijo Luis, Elisa es mi mamá, que la perdí hace 2 años. Y bueno, esto que estábamos hablando con Luis y con José estos días fue muy emotivo, muy fuerte para los 3. Gracias a Dios, Luis la tiene viva, José y yo no. Pero siempre hablando de las madres, así es como hizo Luis, las madres son las madres. Y de corazón son esta familia, mal o bien, con defectos, con virtudes, lograron casarse, tener hijos, la lucharon. Y bueno, hay que recordarlas, por lo menos José y yo, lo mejor posible, con el amor que la tenemos en el corazón siempre. Mi mamá fue así, la luchó mucho de joven, se casó, qué sé yo. Bueno, que también es un día muy difícil para mí también, lo de mi hermana, bueno, pero nada, importante que la recordamos con el corazón, por lo menos José y yo, y Luis, el acto de la madre de Luis, a gustar a Luis, es hijo del corazón, como se llama realmente, es un acto de amor, pero que vale la vida. Bueno, Muchas con gracias, esto, chicos. con esto terminamos este título difícil, que eran 3 mujeres y un plan, y tratamos de buscar algo que no sea disfrazarnos de mujeres y hacer la abuela, la mamá, el tío, la tía o algo por el estilo, sino contar un poquito de lo que fue nuestra vida, o de la vida de nuestras madres, ¿no es cierto? Cada una en su tiempo, en sus posibilidades, y bueno, y eran madres de antes, porque si bien
las tres están viudas, o las tres quedaron viudas, digamos, primero, no dejaron de luchar para que a nosotros no nos faltara nada. Bueno, les agradecemos, les agradezco yo y calculo que Marcelo, Luis, quizá es un poco como lo presentó la Metro Goldwyn Mayer, un poco la película de nuestras vidas. Exactamente. Gracias por escucharnos y gracias por todo. Bueno, nos vemos el jueves que viene en el mismo café. Sí, nos vemos en el mismo café. Chau, chau. Siempre, como todos los jueves en el café, siempre. Dale. Abrazo. Chao. Muy bien. Excelente. No voy a dar devolución, chicos, porque esto no tiene devolución, pero ni por casualidad. O sea, la verdad que la idea, ustedes, el tema, los tres, tanta verdad, pura realidad, como dijo Normita ahí en el texto. ¿Qué puedo decirles? Gracias. Gracias. Al principio dije, uy, ellos tres me van a hacer cagada de risa. Hoy me sale todo al revés, me parece, porque pienso que Estelma y Luis ST, acá pienso que me van a hacer reír. Pero fue brillante conocer las historias de sus madres, la historia de cada uno, cómo fue cada uno con esa historia. No me voy a poner a analizar esto porque estaría mal de mi parte analizar esto porque no tiene análisis, tiene emoción desde que comenzó hasta que terminó, con verdad y armado en un cuento perfecto de tres hombres en un bar, y que el famoso bar de los jueves de los hombres, que a veces parece ser que se van de joda, y sin embargo estos tres hombres se juntaron a hablar de sus madres, así que tiene mucho ahí, mucha hermosura. Los amo a los tres. Gracias. ¿Qué les voy a decir? Que los amo. Y Vane, obvio, mirá Vane, viste que a veces uno tira un título y no sabes con lo que te encontrás. Un poco el ejercicio era eso, ¿no? Tirar un título y después que se desarrolle. Creo que Vane nunca se imaginó que ese título iba a desembocar en esto. No, para nada. Es ¿Viste? más, estuvo la maldad, obviamente que estuvo la maldad. No, maldad no, pero la palabra que utilizó Fer fue desafío. Entonces dice, ¿qué te parece si ponemos un desafío a los tres hombres con este título? Y me pareció piola, qué sé yo, no me pareció que iba a ser un golpe al corazón. En realidad era un desafío, sí, Era un desafío. pero teníamos dos caminos, o ya te digo, o hablar sobre minas, o disfrazarnos de mujeres y hacer algo. Y bueno, me pareció interesante también hacer algo distinto, ¿no? Fue un desafío igual. Fue un desafío. No, fue un desafío porque nosotros mismos cuando estuvimos ensayándolo, o sea, en realidad las tres primeros párrafos que leímos eran para armar, lo demás fue todo improvisado, hablando sobre la realidad, ¿no? Porque todo es real. Fue inclusive para nosotros en su momento, poder abrirse como se abrió Luis con nosotros, en función a su adopción, en función a Marcelo, yo calculo que también con lo que fue mi madre, ¿no? Que es una realidad, y cómo vivió, etcétera. Y bueno, y nos gustó mucho, o sea, nosotros, cuando yo le tiré el tema dije,
no hagamos algo que cause gracia, vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, Algo distinto. pensemos. Y salió esto y bueno, después como todo lo veremos y veremos cómo salió. Pero a mí particularmente me gustó mucho. Y me A mí gustó también. mucho, no lo que hicimos hoy, sino que me gustó mucho cuando lo preparamos, porque ahí no estábamos acotados y podíamos hablar un poco más de aquellas cosas que podían salir, lógicamente. Uno no puede contar la historia de la vida de... entonces era bueno, pero cuando estábamos sueltos y hablábamos, sí, no nos corría el tiempo y, en fin, Por, por eso espero, solo dije que, disculpa, José, que la emoción no es solamente hoy, es de que empezamos a charlarlo hace 3 días. Sí, sí. Claro que Es sí. así. Y ayer hicimos como la prueba, sí, un ensayo también. Bueno, Muy fue bien, muy lindo, muy muy emotivo bien. y me encantó estar con estos dos compañeros que lo hicimos con mucho amor. Mucho amor, exacto. Gracias. Nunca me dejo o siempre me sorprende esta profesión que genera esto, ¿no? Esta magia. Los encuentros fuera de los jueves, lo que sucede fuera de los jueves, los encuentros con la preparación de los personajes, de las escenas, que terminan siendo charlas humanas de todos, porque calculo que todos se deben de contar algo, y eso es lo lindo, ¿no? Eso hace un grupo, en realidad, además de lo profesional. ¿Algo para decirle a los chicos? No voy a hacer una devolución, pero sí, si quieren decirle algo a los chicos. ¿Yo puedo? Sí, mi amor, claro. Me hizo acordar, si bien yo no lo viví, pero mis abuelos vinieron en ese barco que no sabía dónde los dejaban. Y algunos parientes se bajaron en Estados Unidos, en Canadá, y mis abuelos se bajaron acá. Y vivieron en esos conventillos de los cuales hablaba José. Y de pronto se venía uno de la familia escapándose de la guerra porque no tenían nada. Juntaban algo de plata y les mandaban el pasaje al resto de la familia. No eran épocas de wifi, de celular. Mandaban cartas que no se sabe cuándo llegaban. Todo llevaba muchísimo tiempo. Y no fue hace tanto porque fueron mis abuelos. O sea, mi papá se vino cuando tenía 5 años. Él era rumano, escapándose de la guerra. Bueno, vino con los papás, por supuesto. Así que, nada, es una continuidad de lo que contaron ellos. Por eso pues, dije pura realidad. Pura realidad. Sí, en todo sentido. ¿Quién más? Muchos tenemos, por lo menos de nuestra edad, no sé, le supongo que a lo mejor también una abuela o una bisabuela. En mi caso, mis abuelos también. No, mis abuelos italianos, ¿no? Vinieron en un barco, fueron a parar a un conventillo y las noticias las recibían por lo que llamaban los paisanos, que eran gente que emigraba del pueblo, de la misma ciudad, y traía las cartas, ¿viste? Y todo eso. Mi abuela era analfabeta y mi abuelo se fue a la guerra, a la primera guerra. Y mi abuela quedó sola con 2 chicos de analfabeta. Yo cuando pienso que mi abuela hizo eso y que no sabía leer un diario, no sabía, ¿viste? Y bueno, mi abuelo no volvió nunca más. Años, a los 40 y pico de años, mi papá se entera que no había muerto en la guerra, que tenía otra familia en Italia. Y yo lo llevé, la verdad, una familia divina tengo en Italia, divina. Yo me contacto con ellos y todo.
porque ellos fueron los que nos buscaron. Y yo lo llevé a mi papá, de donde era el padre, donde era mi abuelo, y lo llevé a mi papá para que conoció al padre en la tumba, que nunca lo conoció. Porque se fue cuando mi abuela estaba con una panza así embarazada. Así que estas historias de italianos o de españoles y qué sé yo, son todas que tienen que ver también con mujeres fuertes, ¿no? Quiero decir. Mi abuela, imagínate que fue una mujer que a partir de ahí originó toda una familia, viste que hoy por hoy hay bisnietos, tataranietos de esa mujer. Así que es increíble, viste, pero son historias verdaderas. Pablo, yo quiero comentar algo. Sí, hijo de Marcelo. Esto de los abuelos, mi abuelo vino de Rumania, mis abuelos de Polonia y de Rusia. Y mi abuelo, es verdad, tocó con Pichuco, 20 medio Pichuco, era bandoneonista de Pichuco. Él enseñó a tocar bandoneón a Pichuco. Mirá vos. Y íntimo amigo. Y bueno, era un cachafá, mi abuelo. Y mi abuelo dijo, la noche o yo. Eligió a la familia y bueno, no pudo tocar más. Te juro. Era un cachafá, viste, esa época de cachafás, que era de la época de la base, que tocaban toda la noche y iban de joda los chavos. Mi abuela, pues si mi mamá lo iba a buscar a los bares de chiquita para que lo traiga a la casa de vuelta, es un tiernero. Y bueno, por eso te digo que esa época era complicada para nuestros abuelos, y como dice Normi, no había wifi, no había celular, no había nada. Era otro mundo. No sabían el idioma, mis abuelos vinieron de Polonia, Rusia, no sabían hablar. O sea, no eran analfabetos, pero no sabían el... Como que andaste vos a China o a Israel y no entendés nada. Nunca más volvieron a ver a la familia. Han cambiado cuando llegaban acá, ponían cualquier apellido. No sé leer. ¿Puedo Y bueno, mi viejo, el tío, mi tío, bueno, ya fallecidos todos, ¿no? Y el hermano, los tres tenían, o sea, yo soy Salis con S, mi tío era Sales con Z, y mi otro tío era Salis con Z, porque no sabían el idioma y así como el del registro civil escuchaba, te lo ponía. Exacto. Una cosita quería decir. Sí, Ayer mi amor. contaron todos la historia, yo también tengo la mía, pero es cortita. Mi nona también, mi nona era, vino en 1900, les voy a decir, vino en 1906, en un barco que se llama, salió de Génova. Todo esto lo he averiguado yo ahora que hay internet, porque mi nona no está, obviamente. Y primero vino el nono a hacer la América, ¿vieron? A laburar. Pero ya tenía 2 hijos en Italia. Y vino acá y, bueno, hicieron una familia. Y esto de que cambian los apellidos. El apellido de mi nono era Iorio, con I latina. Bueno, tengo la mitad Iorio y la mitad Llorio, porque acá no lo entendía. Y lo que a mí más será por la edad o la etapa en que estoy en la vida, me angustia y me desvela. Yo quiero buscar, eran del Piamonte, de Torino. Quería buscar, yo no va a ver nadie, pero bien los orígenes, es pensar que le dio un beso a su hermana, le dio un beso a su madre y nunca más volvió a Italia. Mi abuela y también. Cuando murió la mamá le mandaron una tarjetita y tengo una carta que le mandó la hermana. Bueno, me pongo muy melancólica cuando veo esto. Así que todos tenemos algo en el corazón de nuestros antepasados. Del otro Bueno, lado. les cagamos la noche, ¿qué se va a hacer? ¿Quién te arregló el celular a vos? El peruano. Para mí no son ustedes, son gente... Perdón, gente. Pablo pensó que era una alegría que cagamos la noche. No, pero me encanta, te juro que me encanta, porque son historias reales y uno conoce un poco más y bueno. Pablo, tu mamá también, ¿no? Me imagino tu abuela, tu mamá también. Mi abuela, sí, mi abuela y mi abuelo, claro. Mi abuelo era, ahí viene Fer, mi abuelo era analfabeto y cuando llegó de Italia acá tuvo que firmar con él la huella digital. Mi abuela. Claro. ¿De dónde eran tus abuelos o tu abuelo? De Calabria, ten cuidado. Bueno, somos vecinos. Ten cuidado que somos bravos.
Los míos de Potenza, estamos ahí, provincia vecina. Mi nona nunca terminó de hablar el castellano, ella decía que era la Castilla y utilizaba palabras piamontesas, entonces yo me han quedado, yo por ahí puedo decir, voy a ramasar, y ustedes me van a decir, ¿qué es? Ramasa es escoba, por ejemplo. Me han quedado eso. Mirá. Nunca, digamos, era una mezcla de cosas, pero bueno, son muy lindos recuerdos. Mi abuelo vino de zapatero, mi nono vino de zapatero remendón. Después tuvo el mejor café del pueblo. Era de la sociedad de un lugar, que ahora es una ciudad, que se llama Oliva, en la provincia de Córdoba. Bueno, son anécdotas. ¿Cuántas historias que hay, no? Muy loco todo. No, es Muy que loco. nosotros somos un país de inmigrantes. O sea, 100%. 100%. Y 100%. mira, yo viví muchas emociones, porque yo fui a ver a mi familia Molinari, a esa parte, y estuve en la ciudad de mi abuelo, y cuando iba en un micro, iba yo acá, mi hija al lado y mi papá al lado. Y yo lo miro a mi papá, me agarró una emoción. Digo, papá, ¿no te diste cuenta que estamos haciendo el recorrido que al revés hicieron tus viejos? Y estamos volviendo 3 generaciones. Estaba yo, mi papá, yo y mi hija. Estamos volviendo 3 generaciones. Fue una cosa impresionante. Y fue uno de los mejores recuerdos que tengo, la verdad, haber llevado a mi papá. Porque mi papá no quería saber nada con la familia, porque era el abandonado mi papá. Entonces no quería saber nada. Y fue tanto el amor que le dieron, que nos dieron, y qué sé yo, que cuando salió de ahí no me voy a arrepentir nunca, me dijo mi papá. Pero haber venido, porque fue un amor así, viste, para los Tano el hijo mayor, y mi papá era el hijo mayor, el hermano mayor, viste. Así que, por eso te digo, hay unas historias ahí. Y yo ahora hace poco me anoté porque me llegó por Facebook, hay un grupo que son los Molinaris en el mundo. Hay gente, qué sé yo, me escribió uno de Francia, ¿ves? Y el otro día recibo de un muchacho joven, uno que dice, mira, resulta que yo tengo una bisabuela Molinari, que dice que tenía una hermana que se fue a la Argentina y que se llamaba Ángela, mi abuela. O sea, que me encontré una prima. No sé qué es mío, un muchacho joven que era bisabuela, era hermana de mi abuela. Ojo que es pariente, meterse en esos grupos, hay varios grupos, búsquenlo. Es muy lindo meterse. Hay uno de hijos y nietos de italianos en Facebook. Ese estoy también, pero es Molinari en el mundo. En el mundo. Que hay en todos lados del mundo, ¿viste? Sí, mira. Ya qué buena onda, qué bueno saberlo. De los apellidos de cada uno. Bien, hola Fer. Se va a acabar la ¿cómo están? reunión. Hola. ¿Hacemos una reunión nueva y vamos con Vane y con Fer? Sí. Dale. Muy bien.